Ahora sí. Muy buenas noches, queridas y queridos tertulianos, a esta gran tertulia que va a moderar Bruni Campaña sobre la hija de la española de Karina. Así que los animo a disfrutar y siempre acuérdense que al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, vayan preguntando. Un abrazo, chao. Gracias, Yulisa. Hola, buenas noches. Gracias a todos, como dijo Yulisa, por estar aquí. A todas y ya. Yulisa ya presentó cuál va a ser la autora y el libro que vamos a estar escudriñando esta noche. Estamos empezando 15 minutos tarde, no me lo vayan a cobrar, ¿ok? Porque he preparado una presentación escrita, a pesar de que no tenía el deseo, o mejor dicho, la intención de hacerlo así, pero me salió. Si se ve que me estoy extendiendo, me tocan la campanita. Bueno. Esta noche, primero voy a decir brevemente, porque son datos que se pueden encontrar en internet y para no extenderme en lo que es la biografía de la autora, voy a empezar a hablar de la Karina Sáenz Borjo, que es como ella se define a sí misma. De hecho, en sus redes, el acrónimo de su cuenta es LA KSB, la Karina Sáenz Borjo. Entonces, la Karina es una escritora nacida en Caracas, en Venezuela, en febrero del año 1982, y es una periodista de crónicas, entrevistas, columnista y escritora venezolana. Desde 2006 reside en España, particularmente en Madrid. Sus libros han sido traducidos a más de 30 idiomas y sus historias han sido publicadas en revistas como Senda y Granta. Forma parte de lo que la crítica ha denominado la literatura de la diáspora venezolana o del éxodo. Hoy comentaremos su primera novela, publicada en marzo del 2019, La hija de la española, publicada por Lumen, y que ha sido ya traducida en más de 20 lenguas. Sus otras novelas, rápidamente, la segunda fue El tercer país, que es una novela que no me voy a extender ahí tampoco, tiene que ver con una alegoría de cuando no se pueden enterrar los muertos de uno y no se encuentra dónde enterrarlos en la frontera con Colombia. La isla del Dr. Schubert, que es totalmente una fábula, no las he leído ninguna de las dos, y más recientemente Nazareno, que es la cuarta y más reciente, publicada a principios de este año por Alfaguara. Ella siempre había trabajado con Lumen, ahora con esta novela trabajó en Alfaguara. Narra la saga de 8 hermanas atrapadas en una decadente casa familiar venezolana bajo el yugo de una madre desbastada. La recomiendo mucho, también la leo. Karina ha obtenido muchísimos premios periodísticos y premios de su novela, de la novela que vamos a leer, a tertuliar esta noche, y también por El tercer país. El premio Mariano de Cavia por el artículo que escribió para la ABC, Lo que más duele no es el desarraigo, que tuvimos la oportunidad muchos de revisarlo en el chat. El premio de periodismo David Gistoux, un galardón que reconoce el talento en el columnismo y la crónica, otorgado por el ABC. Premios literarios por La hija de la española, el Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro, a la mejor novela extranjera, eso fue en el 2020. El premio de literatura europea en el 2021, concedido en los Países Bajos, finalista de otros muchos premios, y el premio Michalski en Suiza, que es una distinción internacional que se le hizo por su obra narrativa en el marco de la publicación de su segunda novela, El tercer país. Hay otros, también Karina ha escrito crónicas como Caracas Hip Hop, 4 reportajes, 2 décadas, una historia, y sus crónicas barbitúricas
que fue una antología en la que ella reúne aquellos escritos que fue produciendo a su llegada a Madrid y asimilándose, digamos, al mundo español. Ha sido nominada y finalista a otros premios, como el premio O. Henry, prestigioso premio de cuentos estadounidense en el 2021 por su relato corto titulado Tijeras, que tiene que ver también con la inmigración y de cómo muchas inmigrantes se cortan el pelo para poder subsistir y venderlo. Y otros muchos detalles de los galardones que Karina ha obtenido, que no voy a abundar tampoco en ello. En lo que es su preparación, tiene una licenciatura en Comunicación Social, se graduó de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, en el 2004, antes de emigrar. Ya en Venezuela, en Caracas, trabajaba en medios, trabajó en el Nacional, hizo de todo, fue correctora de pruebas, fue entrevistadora, callejeó, escritorio, gabinete, un poco de todo. Un máster en Comunicación y Arte, que lo cursó en España, en la Universidad Complutense de Madrid, egresando en 2017, y un máster oficial de periodismo que lo realizó a través del programa conjunto de la Unidad Editorial y Universidad de San Pablo en el 2008. Esta sólida formación, combinada con una trayectoria enfocada en la comunicación, el arte y el periodismo especializado, es lo que la ha consolidado con un perfil que nos lleva a afirmar que es una de las firmas, que valga la redundancia, más destacadas del periodismo cultural y la literatura hispanoamericana contemporánea. O sea que tiene bagaje. Ahora vamos a entrar en materia. Yo he preparado algo que voy a leer sobre ella, sobre la autora. Y después vamos a hacer una brevísima pausa para leer algo. Continuamos con la segunda parte y después hacemos la sección de preguntas, si les parece. ¿Okay? Bueno, la obra visceral y emocionante con la que debuta como novelista Karina Sáenz Borgo es La hija de la española, que, como mencionado, fue publicada en el 2019. Leí esta novela en el 2020, en medio de la pandemia, cuando aún no contábamos con las vacunas, y luego de perder a mi compañero, venezolano como Karina, quien al igual que ella salió de Venezuela, no en el peor de los momentos, pero sí, similarmente a la experiencia de la escritora, que alega no haber vuelto desde hace mucho tiempo, él tampoco regresó. No pudo, no quiso, y falleció en ese anhelo. Me tocó vivir vicariamente y a través suyo el dolor y la frustración del inmigrante, que aunque bien asimilado en un país que le cobija o en el que se desarrolla profesionalmente, sentando raíces y adoptando muchos de los matices locales, sigue amando poderosamente el terruño que le vio nacer y siente y sufre en carne propia, comprobando desde lejos, aunque siempre cerca y de tantas maneras, cómo se extingue la estrella de su nación, cómo sus propios hijos son quienes la rompen y la apagan, y cómo aquello que refulgió y fue origen, que fue vida pródiga y efervescente, que fue promesa sin fin, aparenta comenzar a morir irremediablemente. Pero no, en el 2019 no leí esta novela, la lloré. En el 2020, perdón, no leí esta novela, la lloré. Y seguramente por eso, porque se quedó conmigo, un tanto subliminalmente, acogí con tanto entusiasmo, casi 6 años después, la propuesta de, releyéndola, poderla tertuliar como ustedes. Amigos y compañeros de este viaje apasionante que constituye la literatura como casa y destino, como refugio. En esta oportunidad, y doy gracias por ello, me he adentrado en sus páginas con criterio de lectora y no con el alma lacrimosa. Así he podido apreciarla en otra dimensión y abocarme en distinguir sus méritos y en pretender llegar a conocer un poco más quién es su estupenda y consagrada autora. Ya repasamos brevemente su biografía. ¿Qué tal si de la misma forma también nos referimos a algunas de las características de su personalidad? Pues aunque el currículum habla por sí solo de su formación en tantos ámbitos, soy de las que opinan que un autor está siempre retratado o vaciado en lo que produce.
En este caso, más aún cuando vamos a tener la oportunidad de conocerla e interactuar con ella personal y próximamente en el Festival Mar de Palabras, del que es una de sus distinguidas invitadas y participantes. Como la exégeta que creo que soy y que me gusta hacer cuando disecciono una obra, he encontrado que sabe de todo, opina de todo y lo hace con criterio informado y con bastante base, exhibiendo una memoria paquidérmica, aún en esos momentos en que la entrevista nos explaya espontáneamente. La prosa de Sáenz-Borgo es literaria de base, pero en su narrativa también se vislumbra el quehacer de la periodista de trincheras, de una escribidora de crónicas de mucha altura, de columnas de opinión contundentes, de un quehacer de entrevistadora con un muy alto nivel, omnipresente en las páginas del diario ABC. En sus novelas destaca un realismo sucio, oscuro, desgarrador, que coloca en primera plana la crueldad, lo intolerable, lo impensable, pero que sucede. Ella no nos ahorra detalles escabrosos, más bien puede concentrarse y deleitarse en ellos. A ratos escarbando descarnadamente en todo lo que irrumpe y rompe la realidad y el orden deseado, y así nos seduce, como avesada periodista, como escritora buena. Karina ha sido siempre una crítica acérrima y constante del papel y de las actividades de José Luis Rodríguez Zapatero, por ejemplo, relacionados por aquellos asuntos relacionados entre su país de origen y el de adopción. Examinando lo que está sucediendo en el presente con este expresidente y con el PSOE, que es el partido gobernante actualmente en España, pareciera que su intuición de sabuesa, informada e imparable, posiblemente no le falla. Desde jovencita y hasta que emigró, trabajó en distintos medios en su Venezuela natal. Pudo irse a España gracias a que su padre, su gran capitán, como ella lo llama, con mucho afecto, era español, hijo de exiliados de la guerra civil que llegó a Venezuela muy pequeño. Alega Karina que de alguna manera la historia de los suyos se repite en viceversa. Ahora son los Sáenz los que han regresado a la madre patria universal. También desciende de italianos por la línea materna, de Arciero, en el Véneto, provincia de Vicenza. Esta ascendencia está muy presente en su último libro, como presente está la española en el primero que hoy estamos comentando. Su madre, mezclada como tantos hijos de inmigrantes, le transmite el nativo venezolano también. Confiesa haber tenido que dejar de escribir en criollo, o al menos dosificarlo para poder abrirse camino en España y en un Madrid literariamente exigente y peleón. Las palabras deben cuidarse, ella las ama. Así como dice adorar, y cómo no, a Javier Marías, a Donoso, que la ha influido tanto en conocer y utilizar lo monstruoso y la locura que se aprecia en Nazarena. Obra que también leí pensando en un principio que sería la que estaríamos analizando y que recomiendo mucho. A Gabo, que le es sagrado, a los escritores del siglo de oro español, en los que se sumergió nomás llegar a residir en Madrid, a Shakespeare, a Borges, a Rulfo, muy presente también en sus obras, sobre todo en la última, y a todos aquellos de cuya influencia, según ella, nos es imposible sustraernos, esos que nunca se te caen, los que permanecen en la cúspide eternamente. Entre esto y aún vivo, destaca J.M. Coetzee, ese escritor sudafricano al que parece encantarle el español, y un autor que ha escrito tanto e implacablemente sobre la condición humana frente a la crueldad, al abuso de poder y los dilemas morales de la civilización occidental. Pude constatar que la Karina menciona reiterativamente la influencia del Nobel en sus obras y en sus faenas y labores, destacando los libros Desgracia y Esperando a los bárbaros. Suele referirse a Arturo Pérez Reverte como una especie de mentor, y entre ellos fluye una complicidad que se nota. También nombra y alude a Thomas Bernhard, el mismo del cual supimos por la obra de Horacio Castellano que leímos acá hace poco, el inolvidable El Asco.
A los autores venezolanos que estuvieron con ella desde el principio y que permanecen, muchos de ellos poetas, los menciona en la novela de hoy y cada vez que puede. Rómulo Gallegos, Eugenio Montejo, etc. También se codea y colabora cercana y amistosamente con colegas de la diáspora, entre los que reconoce admirar al doctor Rodrigo Blanco Calderón. ¿Se acuerdan de Simpatía? Nuestro amigo. Yo aquí, en mi escrito aquí pongo, después que digo eso, digo Janus. Okay. En las correspondencias de la publicación Cuadernos Latinoamericanos encontré un cruce epistolar entre ellos dos, Sáenz y Calderón, delicioso, cortito, pero emulando esas cartas maravillosas publicadas entre el citado Coetzee y el gran Paul Auster, en la que se sacaban chispas. Es una artista generosa y como tal suele dejar caer críticas constructivas sobre aquellos escritores contemporáneos o de su generación, pues también es una lectora ecléctica e impenitente. Al revisar todo el material que abunda sobre sus creaciones y su persona, no pude evitar preguntarme el cómo lo hace, cómo encuentra el tiempo. Es un dínamo. No está casada. No se le conoce ninguna relación o romance que haya permeado o sea significativo, y es celosísima de su privacidad y de la de los suyos. Investigando un poco pude enterarme de que además de que su padre falleció en marzo del año pasado, su madre vive y ella se cuida mucho de lo que escribe, si parcialmente se inspira en el entorno familiar, por si puede resultarle a ella incómodo. Karina tiene 3 hermanos, 2 hermanos hombres, uno de ellos con una discapacidad, al que ella ama con especial ternura, comprensión y protección. Otro que se llama Juan Carlos, que es profesional jurista, académico y profesor y que reside en Costa Rica, y una hermana, Cristina, bióloga y ornitóloga, que continúa residiendo intermitentemente entre Caracas y Madrid, su conexión con su patria. Karina viaja y asiste a innumerables actos relacionados con el periodismo y la literatura y documenta sus andanzas constantemente en las redes. En alguna oportunidad la escuché declarar que con este libro ella pretendía saldar una deuda que sentía con su patria, esa de la culpa de los que sobreviven y no han pasado por lo peor. La venezolana no ve el desarraigo como algo sentimental, sino como lo que ocurre consecuencia de lo que pasa o de lo que nos hace. Guiño del escrito que les compartí cuando ella homenajea a Javier María en el momento en el que él falleció. Sí asocia el exilio obligatorio a la violencia desbocada, y aunque es muy consciente de que no fue su caso, a mí no me cabe duda que en su esencia es primigenia, consecutiva y actualmente una chama. Muy internacional y muy culta y muy espléndida y extraordinaria escritora, pero chama en el meollo de su corazón. La periodista y novelista no cree que las cosas vayan a arreglarse pronto en su país. No entiende que la guerra sea la paz del futuro. Silvio Rodríguez. Al menos no en el próximo e inmediato. Evita pronunciarse sobre ello, pues asegura que hacerlo le ha granjeado grandes antipatías. Vislumbra la transición lontana, ya que sabe que ni Delcy, ni su siniestro hermano, ni Diosdado son ni serán nunca un Adolfo Suárez. Simpatiza con María Corina Machado por su valentía, porque ha sido la única que ha dado la cara por la nación y porque le conoce su vocación democrática. Lo suyo no es patriotismo patriotero, es amor. Ese amor que a ratos produce, como al estilo de la jerga de sus propios paisanos, un guayabo. Ese sentimiento que se corresponde a la nostalgia, que también sirve para darle significado a las saudades de los brasileños y los portugueses, o a aquello a lo que alude don Sergio Ramírez, que tantos nicaragüenses albergan lejos de su suelo natal: la cabanga, la querencia. Sobre todo cuando va de la mano de la prohibición al derecho del libre albedrío y al libre tránsito, con el que nacemos y que nos es inherente a todos. En este tono, y luego de haber pasado por esta alcabala,
ese peaje al que les he sometido, pasemos inmediatamente a entrar de lleno en la obra que nos ocupa. Antes me permitiré, rapidito, y cerrando con broche de oro cualquier tinte, matiz o atmósfera melosa, cursi o afectada que nuestra autora detestaría, les comparto, para que una de ustedes lo lea, este poema del venezolano Eugenio Montejo, mencionado en La hija de la española y dedicado a otro gran poeta, Reinaldo Pérez So, del querido país vecino. Solo la tierra, a esa tierra que la misma autora define como siempre rota, repartida a ambos lados del mar. ¿Quién lo lee? Lo va a leer él. Fue democráticamente. Solo la tierra. Por todos los astros lleva el sueño, pero solo en la tierra despertamos. Dormidos flotamos en el éter, nos arrastran las naves invisibles hacia mundos remotos, pero solo en la tierra abren los párpados. La tierra amada día tras día, maravillosa, errante, que trae el sol al hombre de tan lejos y lo prodiga en nuestras casas. Siempre seré fiel a la noche y al fuego de todas sus estrellas, pero miradas desde aquí, no podría irme, no sé habitar otro paisaje. Ni con la muerte dejaría que mis cenizas salgan de sus canos. La tierra es el único planeta que prefiere los hombres a los ángeles. Más que el silencio de la tumba, temo la hora de resurrección. Demasiado terrible es despertar mañana en otra parte. Entonces voy a seguir con lo que es el libro. Hola. La hija de la española. Abrí la ventana y me asomé a nuestra calle sin árboles, rastreando en la humareda de muerte el olor de ese pan de maíz. Cerré los ojos e inspiré con fuerza las sombras de una biografía hecha a palos. La vida fue aquello que pasó, aquello que hicimos y que nos hicieron. La bandeja donde nos abrieron por la mitad como un pan a punto de crecer. Página 144. Con una prosa hecha de luces y de sombras, La hija de la española de Karina Sáenz Borgo narra la historia de Adelaida Falcón, una editora literaria que se queda sola en Caracas tras la muerte de su madre, que ostentaba el mismo nombre. La trama comienza con Adelaida enterrando a su madre sola y desamparada dentro del ámbito de una ciudad marcada por la violencia, la escasez y el colapso social en Venezuela. Continúa con la narración de la expropiación de su casa por parte de uno de los grupos de índole terrorista y desalmada empoderados por el régimen de Nicolás Maduro, los que, dirigidos y centrados en ejercer la violencia callejera, el pillaje y el crimen, me refiero a las llamadas milicias y colectivos, tuvieron una gran presencia e incidencia en Caracas durante la crisis política y social de la Venezuela del año 2017. Trance y periodo abrumador, surgido luego de que a finales de marzo de ese año e inicios de abril del mismo, la gente saliera a manifestarse, a marchar y a movilizarse tras las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que despojaban de sus facultades a la Asamblea Nacional y permitían a Maduro y a los chavistas seguir perpetuándose ilegalmente en todas las esferas del poder. Aunque esta agitación profunda y peligrosa siguió prolongándose de alguna manera, inclusive hasta el 2019, cuando volvió a arreciar, dejando un alto saldo de muertos, heridos, presos y desaparecidos, y además detonando y propiciando ese éxodo masivo que todavía pervive, algunos hablan de 9 millones de venezolanos, la obra se concentra en un breve pero muy crítico lapso, semanas, en la que ocurrieron dichas protestas y disturbios callejeros en Caracas que fueron a la postre neutralizados. Al salir del entierro de su madre, Adelaida descubre que su casa ha sido invadida por un grupo de mujeres lideradas por la mariscala. Al buscar ayuda encuentra que su vecina, Aurora Peralta, apodada la hija de la española, ha muerto.
En la casa de esta última, Adelaida halla y localiza una correspondencia del consulado español en Caracas para poder obtener un pasaporte y los billetes de avión a España que pertenecían a la difunta. Ante la falta de alternativas, Adelaida asume la identidad de la fallecida para poder escapar del país y salvar su propia vida, lo que la obliga a un doloroso proceso de cuestionamientos propios e íntimos y de desarraigo, pudiendo así de este modo sobrevivir. Aunque la novela aborda temas profundos como el duelo, la dictadura, la trayectoria política, económica, social de un país convulsionado y secuestrado, la pérdida de identidad y a los extremos a los que una persona puede llegar para resistir y perdurar, y aunque esta novela tiene un que arranque definitivamente una fuerte base y un gran trasfondo que refleja la política reciente de ese país, en la que podremos profundizar si así lo desean y el tiempo alcanza, en esta oportunidad propongo que nos enfoquemos más en los detalles de la obra que llaman la atención, como el estilo literario de la autora, los aspectos culturales, la sí, los diversos guiños, así como la rica intertextualidad, todos elementos y aristas que enriquecen a la novela enormemente. Presiento que la obra refleja uno de los momentos cúspides en los que, como en la conversación de la catedral de Vargas Llosa y al más puro estilo de Zabalita, cabe que nos preguntemos que cuándo fue que se jodió Venezuela. Así sepamos que el ciclo de debacle y decadencia comenzó mucho antes, y aunque muchos conozcamos los pormenores de ese recorrido. Iniciaré yo misma con unas cuantas y sucintas observaciones para que luego ustedes hagan sus propios señalamientos y se refieran a los sorprendentes giros del guión que más les hayan conmovido. Tengo varias preguntas preparadas, pero es muy posible que los cuestionamientos que traen a colación los toquemos durante la sección de contribución colectiva al final de mi presentación y no se haga necesario responderlas. Te las comparto en las páginas repartidas para que vayan pensando en ellas. Aquí hay estas son las preguntas, por si acaso. Gracias. La obra tiene a Adelaida como narrador omnisciente. Mientras avanza, va y viene en el tiempo, dándonos a conocer detalles y efectuando todo tipo de observaciones sobre su pasado, el cual contrasta con su presente y su improbable futuro. Al mismo tiempo, la autora utiliza otros recursos, diálogos, anécdotas, cartas, para que podamos escuchar las voces de los demás protagonistas y los pensamientos de la protagonista con respecto a ellos. La madre de Adelaida, llamada Adelaida, la amiga Ana, el hermano de Ana, el trágico Santiago, Julia Peralta, la madre de Aurora Peralta, o mejor dicho, sus fantasmas, podríamos alegar, al igual que el espectro de Francisco, el fotógrafo que fue pareja de Adelaida. Otros importantes caracteres lo constituyen la mariscala y sus minions, la tía Paquita y la prima María José de los Peralta de España, y las tías Clara y Amelia que residen en el estado de Aragua, en el norte del país, donde Adelaida Jr. pasó muchas temporadas de su niñez. Adelaida hace énfasis en el contraste entre la Venezuela de su niñez y la actual, mostrándonos sin curitas las características del aparato represivo y corrupto de los chavistas y madurista, y dejándonos entrever los actos de desesperación que adoptaron sus nacionales, como por ejemplo el bachaqueo o la acumulación de bienes para dedicarlos al contrabando especulativo. No se refiere Karina o Adelaida a los enchufados, esos miembros de la oligarquía de la clase alta y del empresariado venezolano que, aprovechando las circunstancias, fueron trasladándose al extranjero sus enormes capitales desde que se dieron cuenta de las fallas del chavismo y de sus errores y desmadres. La protagonista principal en sus disquisiciones hace tristes alusiones a las promesas, a la ingenuidad y al mismo tiempo a la codicia de su pueblo, a la división y la polarización. La autora narra con maestría el miedo atenazador, el terror que puede llegar a sentirse cuando se está desvalido o a merced del malvado. Escenas en el apartamento o en el aeropuerto.
Cuando nos cuentan del reggaetón versus la ordinariez asociada a la humillación y a la descomposición social de la odiosa jefa de su propia turba, nos transmuta a la escena con un gran realismo. La vivimos. El entierro de la madre funciona como una gran metáfora de la casi muerte de un país, de la precariedad alcanzada. Nos hace atisbar la agonía moribunda de la posibilidad de subsistir día a día, de la pérdida de decencia, de la esperanza por un futuro, de lo que se vivió, mucho de lo cual aún permanece aún después de la extracción de Maduro y con la permanencia interesada de los norteamericanos, aun cuando haya habido una liberación de los presos políticos y se intente mantener a raya a los malandros restantes. El horror de no poder contar, ¿se lo imaginan? Adelaida no podía compartir lo que le sucedía. Karina sí podía, pero no sabía cómo. Abrió las compuertas de su labia y cual catarsis escribió esta novela. Las madres, las relaciones de las madres con las hijas, las mujeres, las tías, las hermanas, los matices, lo que heredamos, lo que imitamos inadvertidamente, lo que necesitamos que nos acompañe hasta siempre. En fin, la autora proviene de un universo femenino muy rico, pues por el lado de su abuela materna eran 8 hermanas, las mismas 8 de Nazarena, y del de su madre hay unas tías mellizas. Un guiño, representado por las regentes de la pensión de Ocumare de la Costa, de donde es oriunda la madre de la escritora. Las tías que barrían para mantener y sostener una ilusión de control y de propósito aparecen también en Nazarena. También en Nazarena aparecen las hermanas mellizas, morochas, como dicen los venezolanos. Esa madre y esas hijas adelaidas, que son islas y que al mismo tiempo son vasos comunicantes, indestructibles a pesar de la maternidad como el centro que preside todo. Así la autora no haya sido madre y utilice mucho, según pude notar, el verbo parir, tanto en esta obra como en Nazarena, en la que además cobran relevancia los embarazos fallidos y la pérdida. Los párrafos en los que se habla del campo nos permiten apreciar la belleza y la exuberancia de ese país donde todo es grande o inmenso o desbordado, el gran pecado, la riqueza y la abundancia, que propició su despegue y que de igual manera trágicamente desencadenó su actual declive. En sus líneas oteamos y disfrutamos los mitos y las tradiciones de una nación y las prácticas de ciertas familias que no son tan pero tan comunes a todos los hispanoamericanos. Está presente el petróleo como eje, teje y meneje, y telón de fondo, el oro negro al que todos aspiran. Me cautivaron las referencias cariñosas y a las costumbres del país que dejó atrás, la identidad de los llaneros. También me gustó mucho cómo terminó la película adaptada del libro, la que encontré bastante bien lograda. Supongo que muchos la vieron, no, pero bueno, pero vale la pena. Y que muchos de nosotros hemos visto. En el celuloide, Adelaida y Santiago hacen el amor, pero en el libro, de hecho, en sus páginas, encontramos poco erotismo o sexualidad, y la sensualidad que se ve representada tan solo en aquellas partes en las que habla de la Venezuela sabrosa de sus amores. El film vio la luz a principios de este año y cierra con la canción Tonada de la Luna Llena de Simón Díaz, ese gran cantautor y compositor folclórico, también conocido por su Caballo Viejo, canciones que todos conocemos. Los cantos de las piloneras morenas o mestizas que molían el maíz, que luego fue industrializado y hoy en día produce la harina, que es el pan nuestro de cada día, la conocidísima e imprescindible harina pan para todos los venezolanos, los que permanecen y siguen allá, y también para los que se han ido o radicado fuera. A Mendoza, dueño de esa industria fundamental, el chavismo no lo ha tocado. Saben que eso sí que habría propiciado una revolución imparable. Menciono igualmente las tumbas, la ausencia de estas, la referencia a que uno es de donde entierra sus muertes. La autora se la atribuye a Juan Gabriel Vázquez, quien a su vez se la atribuye a Gabo. Karina enlaza las noticias de su país en momentos superlativos, mezclándolas con anécdotas muy enriquecedoras, y en esto a mí se me parece a Vázquez.
Se identifica también cierta dosis de realismo mágico en el lenguaje y si leen a Nazarena lo encontrarán a raudales. La traición, el resentimiento, la bajeza moral, todos reflejados en la horda de motorizados enardecidos, la valentía de Adelaida, quien alega que su madre le legó valor, pero que ella, Adelaida, no fue valiente. Yo me atrevo a afirmar lo contrario. Las prisiones, los tenebrosos lugares de detención y los torturadores de turno, la tumba, la planta, el helicoide, ese lugar siniestro que según la autora, en una entrevista que le hicieron y que yo pude escuchar, no puede ser demolido, porque todas sus paredes son una prueba forense en sí mismas, para que algún día los aplastados, como Santiago, como muchos, como tantos, obtengan justicia. El matiz entre lo literario versus lo crudo, el entierro de la madre o la narración de cómo se le partió la muela apretando la boca cuando fue expoliada sin poder intervenir por impotencia, lo sucio, lo lastimero, lo degradado, lo oscuro y asqueante, presentes en la narración del primer amor de Adelaida, aquella imagen del periódico, la muerte de Francisco, las alusiones a la tortura de la corbata colombiana, como forma de asesinar, el homicidio del empresario secuestrado, todas ellas anécdotas que ciertamente ocurrieron. Profusos guiños históricos que sirven para dar sostén a la narración, como el hecho de que el padre de la autora y esposo de Julia Peralta haya fallecido como consecuencia del atentado en el que mataron a Carrero Blanco en el 73. Adelaida sufre al ver que los monumentos y las mejores edificaciones, parques, esculturas y otras riquezas de su ciudad se van destruyendo una a una, o las van destruyendo. Siendo la autora una mujer con muchos intereses y poseyendo una formación exquisita, encontramos referencias sobre artistas venezolanos de toda índole, escritores, poetas, músicos, arquitectos, pintores, hasta mises, e inclusive la mención de Cruz Diez, aquel experto de arte cinético que dibujó la obra sobre los molinos del río Osama. ¿Lo recuerdan? Sí, aquí en República Dominicana. Karina dice ser abanderada de la verdad y soy de la opinión que esta obra deviene un documento muy fidedigno, así sea ficción. Un cabo suelto sería el hecho, bueno, esto no sé si lo debería mencionar, pero lo voy a mencionar igual. Un cabo suelto sería el hecho de que Adelaida no habría podido conseguir el pasaporte venezolano, porque los consulados españoles hacen poner las huellas a los solicitantes desde hace muchos años. Pero la forma en que se presentó funciona para mantener el argumento lineal y la justificación del libro, que es lo que importa. Quedé fascinada con el capítulo, uno de los últimos, que comienza en la página 205, cuando ya en el avión Adelaida parece que respira y sueña. Encontré poesía y justificación en ese viaje onírico tan real que ella relata. Se leen en primer plano la sangre, la mierda, lo escatológico, lo que nos interpela y nos asquea, pero sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones límite. Para terminar, el final. Estupendo. No sabemos qué hora precisa será ahora mismo en tantas partes del planeta, y aunque sabemos la hora que es acá en Santo Domingo, en Caracas, es muy posible que aún siga siendo bastante de noche. Luz y descanso para ese pueblo hermano y afligido. Aunque posiblemente dejé mucho en el tintero y solicito excusas por las redundancias y omisiones, es hora de decir fin por fin. Hacemos a ustedes sus preguntas, comentarios y reflexiones. Muy bienvenidas son. Antes que nada, felicidades, Bruni, maravillosa. Es que ni siquiera es una síntesis, esto es un trabajo riguroso de una autora y de una obra. Felicidades. Mi pregunta es básicamente acerca del lenguaje de la obra. Yo leí la novela hace como 3 años y recuerdo que independientemente de la crudeza del tema, la trama se leía muy fácil.
pero no recuerdo el uso de neologismos ni de modismos venezolanos. Puedo estar errada, pero no lo recuerdo, para que tú me ilumines con relación a eso. Sí, en entrevistas y en podcasts que pude revisar sobre la autora y sus movimientos y demás, ella confesó que lo hizo adrede. No quería que la obra fuera local. Ella ha participado en muchos conversatorios en los que se habla del lenguaje, sobre todo si es una persona enamorada de las palabras, y en los que dice que para sobrevivir en España tuvo que cambiar mucho de su léxico criollo. Pero en este caso, en el caso de La hija de la española, fue algo elegido, y tienes toda la razón. El libro está escrito en español, ¿ya? No salen muchos modismos, no salen criollismos, Los diálogos directos, pero muy poco. Sale muy poco. Yo creo que sobre todo para representar para representar a los ocupas de Sí, claro, eso sí. que es un diálogo larguísimo. Tienes toda la razón. Ahí hay, o sea, es un slang sobre otro slang sobre otro slang. O sea, ahí uno induce el sentido. Eso es cuando ella hace alusión a alguien que está hablando en venezolano, pero cuando ella Los diálogos sencillamente directos, relata. los diálogos. Sí. O sea, cuando están hablando los venezolanos, hablan como venezolanos. Sí, eso sí. Ahora, ella como narradora, ella usa un español muy neutral. De hecho un poco bastante madrileño. Quizás, diría yo. exacto. Pero pero el ambiente, la atmósfera venezolana, y sobre todo esa atmósfera del pueblo más, vamos a decir, más poco instruido, para decirlo de alguna manera, eso se refleja en los Sí, diálogos. llega, pero no sobreabunda hasta el punto que perdamos de perder el sentido. sentido, claro, eso sí. Eso es. No es como Brenda Navarro, por ejemplo. Pues, O tantos otros autores, porque en otro de los podcasts que pude revisar con otras escritoras hablaban de que hoy en día la literatura se está convirtiendo en algo tan universal, a Dios gracias, y hay un renacimiento de libros. De hecho, tú misma compartiste un artículo en el que ella decía que hay tantos libros y se están publicando tantas obras porque la gente tiene miedo. y escribir y leer es una manera de seguir adelante. Pero en esas conversaciones se dice cómo hoy en día no tenemos que haber vivido en Ecuador para poder entender a un escritor ecuatoriano, y es muchísimo más fácil cuando la palabra que encontramos no la entendemos, pues buscarla enseguida en el mismo celular o lo que sea, o sencillamente ir llenando los blancos hasta el punto que llega un momento que se convierten en parte de nuestro propio léxico. Otra pregunta. Jenny, no tiene que ser pregunta, también tú trajiste algo para leer. Ok. Ya. Buenas noches. Bruni, felicitarte. Tu esencia la acabamos de vivir muy plenamente. Yo hice una reflexión de este texto. Hay algunos puntos que ya tú mencionaste. Entonces me concentraré en lo que ha sido mi lectura, pero me iré más en el texto, en el contexto literario, ¿verdad? No necesariamente en el aspecto sociopolítico. Tal como tú señalaste, es una novela que pudiera ser un tanto incómoda, ¿verdad? De leer, sobre todo por esa violencia tan explícita que retrata y que es parte de esa realidad sociopolítica. A mí me llamó mucho la atención esa transformación de Adelaida
me estoy yendo a lo literario, que en un inicio se nos presenta como pues una víctima de ese contexto que les rodea y que conocemos. Sin embargo, conforme avanza la narración, comprendemos que a veces sobrevivir implica cruzar ciertos límites que en circunstancias pues favorables uno no lo hiciera, como es el caso de tú deshacerte de un cuerpo, que es algo como que tú no lo pensarías y que de hecho es algo moralmente un poco inaceptable. Entonces, esto a mí me llevó a preguntar hasta qué punto somos firmes en nuestros principios, que si en el fondo estos pueden ser frágiles, así como hojas que un ventarrón puede arrancar, porque muchas veces dependen en gran medida de las circunstancias y del entorno en que nosotros vivimos. Por otro lado, me pareció muy potente la forma como ella aborda la pérdida. Obviamente no soy experta en eso, pero yo pienso que no se trata solamente de la muerte de la madre, sino la desaparición progresiva que ella tiene de todo lo que pensaba que tenía, desde su hogar, el país, su sentido de pertenencia y su identidad. En ese sentido entiendo que la novela trasciende lo que es una crisis política concreta que podría situarse en muchos países actualmente del mundo y nos habla en realidad del despojo un poquito hasta absoluto del ser humano, porque al final ella se queda sin nada. No sé si estoy hablando mucho, pero me gustaría leer, como siempre, me gusta traer alguna parte. El principio en la página 7, si me lo permiten, y se lo encuentro por aquí, ¿pero dónde se fue? Por aquí está, que habla de esa pérdida. Prometo encontrarla. Dice: mientras redactaba la inscripción para su tumba, entendí que la primera muerte ocurre en el lenguaje, en ese acto de arrancar a los sujetos del presente para plantarlos en el pasado, convertirlos en acciones acabadas, cosas que comenzaron y terminaron en un tiempo extinto, aquello que fue y no será más. La verdad era esa: mi madre ya solo existiría conjugada de otra forma. Sepultándola a ella cerraba mi infancia de hijas sin hijos. En aquella ciudad en trance de morir, nosotras lo habíamos perdido todo, incluso las palabras en tiempo presente. Y por último, y me voy al final, cuando Adelaida toca la puerta ahí en el apartamento en Madrid, a mí también me surge otra pregunta. ¿Se trata esto de una liberación, de una victoria, o en realidad aquí hay una derrota? Para mí una victoria no es, porque viene siendo una supervivencia un tanto vacía, pues que si bien logra ella escapar de ese caos que vivía, lo hace, pienso yo, a un costo altísimo, porque ella deja de ser en realidad quien era. Ahí reside, creo, una de las ideas más perturbadoras del libro, que es que en ocasiones sobrevivir implica renunciar a uno mismo. Ahora va Yoli. En las preguntas que yo le pasé, creo que había una que tenía que ver con eso también. Sí, y porque a mí también me llamó mucho la atención. Okay. ¿Se puede volver atrás alguna vez? ¿Se va a volver atrás? ¿Qué pasa? Que Yoli, dale. Yo, siguiendo por la misma línea, hay una parte que tú decías de tu experiencia personal, y a mí me ha tocado por relaciones familiares sentir esos extranjeros venezolanos, los que entran y salen, los que fueron, los que no pueden salir. Y ella, en un momento, cuando en mi libro es en la página 36, ella ve un mensaje de Ana, le está hablando del hermano, y ella escribe: estábamos condenados con el resto del país a desconocernos. Era la culpa del superviviente,
algo parecido a lo que padecieron los que se marchaban del país. Una sensación de oprobio y vergüenza, darse de baja del sufrimiento era otra forma de traición. Los hijos de la revolución consiguieron llegar lo suficientemente lejos, nos separaron a ambos lados de una línea, el que tiene y el que no, el que se va y el que se queda, el de fiar y el sospechoso. Levantaron el reproche como una más de las divisiones que habían creado en una sociedad que nada las posee. Yo no vivía bien, pero si de algo estaba seguro era de que siempre podría estar peor. No habitar el renglón del moribundo me condenaba a callar por mejor. Y paso a tu pregunta, donde tú hablas de lo instintivo frente a lo moral. Ya saliendo un poco del libro, volviendo a la parte de los venezolanos que conozco. El sábado, una venezolana que vivía aquí, que salió de Venezuela, me hablaba de otra venezolana que frente mío, que vive en una burbuja. La burbuja de la Venezuela que no existe. Lo que la Venezuela de este libro, y hablábamos de este libro, en realidad todavía existe. Que muchos no la ven y que porque viven en esa burbuja, la que conozco en el interior, y ella dice, mi casa en Caracas es la burbuja, que esa amiga como que tenemos, visitó recientemente y le pareció que todo estaba muy bien. Pero esa Venezuela de ese libro está viva, cada vez más viva, a pesar de que no quiere. Entonces, ella dice, ¿por qué salí? La conversación pasó del libro a esta. Mi marido, de repente, se era tan famoso debido a la depresión. Yo tenía que sacarlo de Venezuela porque se me iba a morir. Porque él no concebía que la Venezuela de la cual él había vivido ella no existía. Y eso que vivíamos en una burbuja, no nos faltó nunca nada. Ni esto lo vivimos. Entonces yo creo que a veces el instinto de supervivencia, y lo hemos visto en muchos otros libros, tú te salvas aquí, aunque sea doloroso, por eso mucha gente no vuelve, porque sienten una traición. O no, exacto. Yo hablo por lo que he leído. Yo soy dominicana, yo no he vivido en ningún otro lugar de la vida. Estoy hablando por lo que conozco, por lo que la gente cuenta. Pero me parece que a veces uno es como las madres que les hablan a los hijos, no importa qué. Y la película el libro lo muestra. Hace una madre por un hijo. Y como que se lo olvida. Sí, tienes razón, me agrego. Venezuela siempre fue una tierra de inmigrantes, acogió gente de todas partes del mundo. Nos acogió a nosotros ahora nos acogemos a ellos. Pero no solo eso, sino que además de ser una tierra de inmigrantes, es un país que no debería levantarse porque es un país rico, pero lo que está pasando allí, por lo menos Caracas, hay sitios que son más lujosos que cualquier parte del mundo y tenemos aquí una mitad venezolana que lo sabe. Ahora que están los americanos ahí, pues siempre hay el especulador que se está lucrando, no el especulador, o mejor dicho, el empresario, la gente de Maracay, del norte, que están ya haciendo trato con los americanos, así como también sigue el señor que posiblemente era ingeniero y hace empanada y vive al lado de mi empleada en San Cristóbal. O sea, en los sitios turísticos como Los Roques o Isla Margarita hay un boom. O sea, sí, el turismo está floreciente y van a encontrarse oportunidades inmobiliarias, así como hubo gente que tuvo que vender su casa de toda la vida en centavos. O sea, Venezuela es un escenario muy complejo, muy variopinto y todavía está en efervescencia y no está definida su porvenir, no. Pues yo
traté como de leer esta novela, desapegándome bastante como de todo lo que pudiera como remover mis emociones, porque realmente a los venezolanos, tengo muchos amigos venezolanos, de antes, de ahora, que vinieron, que se volvieron a ir, y por eso traté como de algo que se me hace difícil, de mirar la novela más bien, primero, yéndome un poco a lo literario y dejándome de mis ocurrencias o los atributos que yo le suelo dar a los personajes. Y una de mis preguntas, precisamente es la que tú la tenías aquí en primera línea y la acaba de decir Jenny, que es el tema de hasta qué punto los principios, ¿verdad?, dependen de que tengamos seguridad, comida, salud y un futuro previsible. Porque cuando tenemos todo eso, es mucho más fácil decir, no, yo soy capaz de tal cosa y de tal otro. Y es más fácil ser como bien derecho, ¿verdad? La otra pregunta que probablemente todos aquí también nos hicimos es el tema que tiene que ver con, después de la pérdida del despojo, hasta de la identidad, ¿qué queda de una persona que ha perdido todo, comenzando por la madre, representada el hogar y eso? ¿Qué queda de esa persona, la identidad? Y así termina la novela cuando, creo que una de las frases finales, cuando dice que partir se parece al verbo parir, nada más la separa una letra. Esas mayormente eran mis dos principales cuestionamientos, tanto en lo que tiene que ver con los principios como en lo que tiene que ver con la identidad. Y al parecer como que es algo que todos aquí también lo hemos sentido. Yo no sé ustedes, ahora vamos a seguir, pero yo sí sentí que era una oda a Venezuela, que era un homenaje a su patria, de alguna manera. No es solamente el relatar una crisis descarnadamente, hay también mucho cariño, hay mucho dolor, y por eso la obra es tan compleja, tan rica. Ok, sí, ¿a quién va ahora? Janet. Yo, Lisette. Mira, mi amor, yo creo que no hay cuestión, te felicito, Bruni, hiciste una disección absoluta y total de la novela y de Karina, y de la Karina. La Karina. Mira, esto es una cuestión de inmoralidad. Aquí no hay ningún tipo de inmoralidad. Aquí es simplemente el poder de la sobrevivencia. El hombre quiere sobrevivir y yo creo que absolutamente en un caso como ese, en el que ella estaba, el haber quemado ese cuerpo, el haberlo sacado era una obligación si ella quería sobrevivir a todo lo que hizo. No es nada inmoral cuando tu vida está en juego. ¿Lo habríamos hecho todos? Yo creo que levanten la mano. Yo creo que sí, pero por supuesto que sí. Por supuesto. Mira, y tampoco lo de la identidad. ¿Cómo iba a sobrevivir si se quedaba en ese bendito país? Otra cosa, ese es un libro escrito por una gran mujer que no sabe por lo que es familia, lo que es marido, lo que es nada. Oye bien, para una gran mujer sobre mujeres, porque ahí yo creo que el único personaje varón fue Santiago. Muy difuminado. Sí, o sea que yo creo que fue un libro escrito por de mujeres, sobre mujeres, los sufrimientos y todo lo que podemos pasar las mujeres como seres humanos.
yo que diría que los más sufridos generalmente de las sociedades. Gracias, Bruni. ¿A quién le cayó bien Aurora Peralta? ¿A quién le cayó bien? No. Pero yo quería... Aurora Peralta. Y ella no le gustaba la cocina, que era con la que lo criaron a ella. O sea, caramba, entonces... Y no le pasó que estaban todo el tiempo pensando, pero cuando llegue y toque la puerta se van a dar cuenta que no es ella. Bueno, la verdad que Bruni no esperábamos menos, porque la verdad que Bruni es una maravilla. Sabe que yo en esta novela me mantuve en suspenso precisamente por eso, esperando. Lo van a descubrir. La verdad que fue un eterno suspenso para mí. Yo desde el comienzo me fui mucho a ese paralelismo entre la madre y la tierra, su patria. O sea, la madre es nuestra raíz. Me fui a las hijas del Veragel, me fui a la Isla Partida, me fui a todas esas novelas que hemos leído donde la madre es nuestra raíz en todas partes. Me daba tan duro esas pérdidas de ella, ese ver cómo están destruyendo tu apartamento, pues tú mirando por una ventana y tú dices cuando entras, ¿qué me llevo de aquí? ¿Qué me voy a llevar? Un cuadrito, una foto, tú no sabes qué elegir. Se lleva sus libros. Exacto, me llevo se llevó un libro. Entonces tú dices, ¿qué me va a atar? Al final, me va a atar una foto. Tú no sabes cuál partícula pequeñita de ahí es lo que te va a unir eternamente, porque has perdido hasta tu identidad. Entonces ahí yo voy a comprometer a Rosa Mariana aquí, porque yo tuve una experiencia en los años 2018 trabajando para una empresa en donde trabajábamos con expats. Yo tenía que ayudar a reubicar a esas madres, esos hijos que venían a trabajar a empresas al país. En una ocasión me tocó trabajar con una familia venezolana. Yo me identificaba demasiado, porque yo quería enseñarlos a vivir nuestra cotidianidad y adaptarse, porque tú siempre dejas algo. Te vayas en buena lid, te vayas por una decisión propia, te vayas por una tragedia, te vayas por política. Yo no me quiero ir al aspecto político, yo me quiero ir a esa parte psicológica, como decía Penélope, del desarraigo. Pues esa vez me toca llevar a esta familia a una entrevista del colegio para uno de los chicos. Yo recuerdo cuando vamos al supermercado primero, le enseño dónde están todas las cosas. Y la mamá le dice a la hija, mira, toallas sanitarias. O sea, para mí, ahí fue donde el estómago comenzó a ponerse de rígido. Cuando vamos al colegio y al chico le van a hacer las pruebas para aceptarlo, el colegio católico y todo, ya vamos hablando y viendo en la entrevista de la necesidad de la parte psicológica. Y el niño dice en un momento, es que lo que pasa es que me pongo muy nervioso cuando duermo y recuerdo cuando yo vi desde mi balcón en la plaza abajo que mataban a los muchachos jóvenes que protestaban. Entonces esa parte psicológica que queda cuando te vas a través de una tragedia, a través que te vas huyendo, así como aquel que se va voluntario, como mi hija que hace 20 años se fue a vivir fuera y me dice, mami, tengo que prepararme psicológicamente a que no estaré presente en ciertos momentos importantes de la vida. Estoy dejando atrás cosas. Ese desprendimiento de la madre, no de la madre yo, de tu tierra, ese desprendimiento a tu cotidianidad. Tú preguntas, ¿tú volverías? Y yo tengo familiares, porque ya de mi familia quedamos 2 aquí, de la raíz todos están fuera. Y muchos dicen, vamos, pero ya no es nuestra tierra en muchas cosas. Hasta que me toca un mofongo, me toca un sancocho, pero ya no es nuestro vecindario. Ha cambiado mucho. Entonces muchos dicen, ya no vuelvo. Puedo ir como turista, pero ya no vuelvo.
Entonces, esa parte psicológica, cuando lo has perdido todo, desde el punto de vista psicológico, ¿qué nos diría Rosa Mariana? A mí me gustaría, la estoy comprometiendo, pero esa es mi inquietud. No, yo, bueno, al margen de eso, que tienen toda la razón, yo quería señalar que de esos muchachos que se murieron entre el 2017 y el 2018, ¿para qué se murieron? ¿Por qué se murieron? Esos muchachos ya eran hijos del chavismo, no conocían otra cosa y sin embargo estaban peleando por lo más sagrado, la libertad. O sea, es eso, lo que pasa es que nos olvidamos, y si nos ponemos aquí esta noche a discutir de política también veremos cómo fue Venezuela llegando ahí, que no es el caso, ¿no? Más bien también cabe preguntarse si eso una cosa similar puede pasar en otro país cercano. Posiblemente no, porque la gran tragedia de Venezuela fue su riqueza. Cuba no tiene nada, pero tuvo. Pero eso es un caso diferente. Vuelvo y digo, o sea, hablar de política ya hay que tener un background y un peso para poder defender algunas cosas. Toda la razón, Alida. Y ahora, sí. Ok, Rosa Mariana, que Alida la interpeló. No, primero estaba Janet. Yo soy poco dada a las lisonjas, pero está fuera de mi control. Lisonjearte, porque me gustó más la crítica que tú hiciste, el análisis que el libro. Ya, lo dije. Ay, Dios mío. Entonces, de acuerdo aquí a algunas preguntas que pusiste, el peso del matriarcado, sin ser exactamente esa misma pregunta, aparte de la parte política, social que denuncia ella, que es uno de los objetivos de la novela, de hecho, ella dice, es una novela porque le han cuestionado, la han perseguido y le han dicho, tú qué estás diciendo, eso no es verdad. Entonces ella dice, no, es que eso no es verdad, eso es ficción, eso es una novela que yo escribí. Pero realmente ella ha dejado un jirón de piel escribiendo eso. Exacto, porque la han perseguido y todo. Desde el punto de vista político, sus propios paisanos, de la denuncia, y desde el punto de vista de lo que tuvo que dejar ella como autora, no estoy hablando de la protagonista. O sea, ella tiene que abandonar su país y se va. Entonces, al utilizar todos estos elementos de el matriarcado, de su tía, de su amiga, de la vecina, describir todo el costumbrismo de Venezuela, es porque también le duele todo eso que tuvo que dejar. Entonces, una de las partes que el libro cita en la página 140, que lo trae aquí, es las canciones de Soledad Bravo, donde esta práctica que hacían de majar el maíz, y bueno, la última vez que hablé aquí hice una dramatización, bueno, hoy voy a cantar. Entonces la canción que canta Soledad Bravo, dale duro a ese pilón, que se acabe de romper, que en el monte hay muchos palos y papá lo sabe hacer. Si alguien se la sabe, que la cante. Si por tu marido traje lo que allá te va, que un camisón necretona no te lo ha llegado a dar. Allá va la cara de diablo, de corazón de demonio, que tiene la lengua negra de levanta testimonio. Yo no quiero hombre casado, porque huele a matadura, yo lo quiero solterito, que huele a
Desde este minuto queda Yanel nombrada como la cantante de tertulia urbana. Bueno, Bruni, te felicito, la verdad, por un análisis tan intenso, tan profundo. Tengo que dar la mirada de psicóloga, indefectiblemente. Desde un inicio, la figura de la madre representa una gran fuerza, porque la mamá de esta muchacha fue abandonada por el papá, y ella le imprimió esa fuerza a esta muchacha. Pero hay un ejercicio de desapego increíble. Y otra cosa, yo me quedé pensando, un paréntesis, en la trascendencia que ha tenido esta novela. Yo pienso que está reflejando muchas situaciones, no solo de Venezuela, sino de otros países también. Entonces, el tema del desapego, de ella desarraigarse de todo eso, es lo que le permite a ella saltar a tener otra identidad. Porque si ella no logra sacarse todo eso, aunque sea mudar la piel, ella no puede transmutarse. Al final, lo que queda, porque se habla mucho de la culpa del sobreviviente, y eso le pasa mucho a los emigrantes, porque hay muchos tipos de inmigración, pero a los emigrantes que tienen una vida mejor de lo que dejaron atrás, esa culpa del sobreviviente. Pero cuando ella llega a España, quedaría como una visión, desde mi punto de vista, de dos vías. O ella se queda arrastrando esa culpa del sobreviviente, que sucede mucho con muchos inmigrantes, o ella se reconstruye. Y yo como terapeuta de duelo y de trauma, entiendo que las personas sí pueden reconstruirse. O sea que no le veo como una posibilidad abierta, que ella la deje entrever. Y creo que con la fuerza y la personalidad de esta muchacha, y con la fuerza de todas esas figuras maternas, ella puede reconstruirse. Y eso es un mensaje positivo. Claro. Lo primero que hizo fue ir a Zara, perdón, a comprar un chin de ropa. Ya eso. Eso fue ganas mía de relajar. Con relación al tema moral, me suscribo a tus felicitaciones, me encantó tu presentación, pero yendo al grano, yo creo que me gustó mucho cuando vemos lo moral, porque aunque ella asumió hacer algo que en condiciones normales no todos hacemos, cuando ella va y se despide de su mamá, la segunda despedida es la visita que va a la tumba de la mamá. Y los rituales. Sí, o sea, ella reconoce que ella ha hecho algo impensable, pero lo hace a sabiendas, reflexionando, sabiendo que está mal, y no le quita la importancia que tiene ese hecho. Y a mí me parece trascendental el hecho de que ella vaya a la tumba a despedirse y a reconocer lo que ha hecho. Incluso el hecho que dice de que la señora no la quería, de que la respuesta le picó un insecto, como, o sea, toda esa recreación está muy bien logrado. Exacto, está muy bien logrado. Y uniéndome al comentario previo, yo creo que al final se atisba un hecho de que ella tiene la voluntad, por lo menos, de sobrevivir al horror, porque ella dice: yo estoy viva. Y ese cuando le preguntan, ese sí, Adelaida, o sea, sin tú terminar de perder tu identidad, yo creo que ahí hay pinceladas de que hay posibilidades de reconstruirse, de seguir adelante, que no significa negando lo que pasó y el horror, pero aún así como aprendiendo de ese horror y la disposición de continuar adelante. Eso es mi lectura.
Bueno, yo sé que has tenido muchos elogios, pero la verdad es que ya yo conocía tu capacidad de análisis de la obra, porque recuerdo la de Paul Auster de manera especial, que tú también compartiste con nosotros, pero desconocía lo bien que escribes. De verdad que cuando tú estabas leyendo lo que habías escrito, me sorprendió. Escribes muy bien y deberías animarte a escribir más para nosotros. Gracias. Creo que el punto que hemos coincidido casi todas es el tema de lo instintivo frente a lo moral. Creo que porque es algo muy humano y porque en algún momento todos nos cuestionamos qué haríamos en determinado momento. Sin embargo, yo vi en la obra no solo el extremo que te lleva a abandonar ciertos valores o virtudes, sino que vi también virtud en mucho de lo que ellos hicieron. O sea, está el personaje de Santiago, alguien que en vez de enfocar, o todos esos jóvenes que en vez de enfocar sus esfuerzos a salir, pues dan su vida por buscar la más importante de lo que el ser humano puede tener, que es su libertad, ¿verdad? Y en la acción de ella, aunque hay un aspecto cuestionable, también amerita un valor que es la valentía. O sea, ella fue muy valiente, porque tú preguntabas ahorita si nosotros lo haríamos. Y mi pregunta para mí es más como, si yo me viera en esa situación, yo tendría la valentía de hacer lo que tengo que hacer para vivir. ¿Ves? Y es como verlo al revés. O sea, en ella habría un valor que es luchar hasta el final para buscar lo mejor para sí. En el caso de ella, y como alguien mencionó por ahí, incluso el que tiene hijos o una persona alrededor por quien luchar. Entonces la valentía también es una virtud, por decirlo de alguna manera. Y ahora te tengo una pregunta. Yo leí el libro también hace más de 2 años y traté de retomar por lo menos algunos párrafos ahora, pero yo recuerdo en mi mente escenas. O sea, a mí realmente me impactó, porque yo con ese libro entendí lo que estaba pasando en Venezuela, porque uno lo oye, pero no se lo imagina. Y es cómo tú viste el tema del resentimiento social y cómo un país rico llega a ese punto, porque también las ocupas son venezolanas, porque también los paramilitares, que son los malvados, por decirlo entre comillas, son venezolanos. Maduro es venezolano, exacto, Chávez, etcétera, son venezolanos. Entonces, ¿cómo llegamos ahí como sociedad? Sí, ya, eso es lo que me referí, gracias. Lo que me refería sobre lo de la política, ¿no? Ese resentimiento vino por temas políticos de desigualdad. Yo creo que tal vez, no sé si tú, no, Adriana, ¿no quieres decir cómo se llegó ahí? Yo lo tengo más o menos claro, pero que ya viene para atrás con los gobiernos de los COPEI, los ADECO y la crisis del petróleo que propició las primeras protestas. Pero bueno, yo no me atrevería. Por supuesto, no solo quiero felicitarte, yo quiero releer con marcadores, subrayar lo que tú leíste. O sea, realmente me impactó. Quiero releerlo. Y muchísimas gracias por este análisis. Y por estar aquí. Para mí el personaje mejor logrado de la novela es precisamente Venezuela. Es la situación desgarradora de un país roto. De hecho, al principio me costó avanzar porque me tocaba demasiado cerca. Y que conste que yo salí de Venezuela en el 82 y llegué a Venezuela en el 78 y soy un producto de una familia de migrante tras migrante tras migrante, iba para allá, De hecho, mencionaste la provincia de Vicenza. La mamá es... Yo nací en... Es de Arciero, en el Véneto. Yo nací a media hora menos, 20 minutos de Vicenza, en un pueblito. Entonces, la mirada del inmigrante es una mirada que me toca siempre mucho. ¿Y por qué
en vez de sentir, me siento italiana y me siento venezolana y me siento dominicana. He vivido en República Dominicana más que en cualquier otro lugar, pero siempre he sido extranjera, incluso nací siendo extranjera, porque era hija de una venezolana. Y llegué a Venezuela, en la novela empieza, en las narraciones de la Venezuela de antes, empiezan justamente en esa Venezuela que yo conocí. Y como tú dices, y que estudié en el colegio, porque estudié allá, como tú dices, una Venezuela rica, es una Venezuela terriblemente inequitativa, o sea, desigual. Una Venezuela, yo recuerdo mi profesor de historia crítica venezolana, que hablaba como del colchón del petróleo, que obviamente en un colchón cabe un grupito, todos los demás tratan de agarrarse, pero se cae. Y esa Venezuela que fue turnando, en la cual fueron turnándose los dos partidos mayoritarios, COPEI y Acción Democrática, haciendo un poco más de lo mismo, corrupción tras corrupción, y quién era más corrupto, Herrera Campins o Carlos Andrés Pérez. Entonces como que uno dice, wow, qué duro. Y es duro porque yo no lo viví, pero sí lo viví, porque mi familia estaba allá. Y es duro porque visto desde fuera te duele por tu familia, pero tú no lo estás padeciendo. Sin embargo, cuando recibes a tu hermana, nota que sus hijas adolescentes están así mismo, están impresionadas porque en el supermercado hay de todo, pero entonces te preguntas, ¿cómo puede llegar un país a eso? Bueno, es muy fácil, facilísimo. Yo tuve además el privilegio de conocer a Chávez porque tuve que entrevistarlo. Y lo entrevisté justo en el 98, poco antes de ganar las elecciones. Trabajaba en el Listín Diario y me di cuenta de que si encontraba una entrevista con el candidato, la candidata, en el momento era Irene Sáez, si conseguía una entrevista con la candidata, me pagaban el pasaje a Venezuela y podía ir a ver a mi mamá. Y empecé a buscar la entrevista con Irene Sáez, pero al mismo tiempo Irene se iba desinflando y surgía este señor, que acababa de ser liberado por Rafael Caldera. Y conseguí la entrevista con este señor. Y después, escuchando la grabación, una entrevista para la cual me preparé un mes, porque yo sabía que era algo muy grande. Yo no era una gran periodista, o sea, yo era una hija de una venezolana que quería ir a ver a mi mamá. Pero me preparé muy bien, sí. Me preparé, yo era empleada del Listín, era periodista. Me preparé tan bien que me impresionó escuchar la grabación y darme cuenta que ese hombre me embulló, ese hombre me mareó, ese hombre me impidió repreguntar, y yo era buena repreguntando. O sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Me avergoncé escuchando mi grabación. Ese era Chávez. Chávez evidentemente enamoró a la oligarquía, al empresariado, a todo el mundo, al pueblo, por supuesto, con mucho. O sea, mi tío Hugo Pérez La Salvia había sido fundador del COPEI y terminó haciendo el plan de gobierno de Chávez. O sea, que eso era, eso era. Ahora bien, cuando volví años después de vacaciones, siempre iba, también tuve la oportunidad de irme al llano venezolano, y yo decía, pero es que si yo fuera llanera, yo sería chavista, porque es que por primera vez algo parecido al gobierno, al Estado, a los servicios públicos llegaba al campo.
llegaba a los llanos, a los lejanos llanos de Apure, llegaba a una clínica rural. Entonces, claro, ya después Maduro sí, eso no lo entiendo, no lo sé. Ahí no creo que haya posibilidad. Pero bueno, así está la política hoy en día, uno no sabe, no entiende nada. Ahora bien, el personaje, yo no sé, pero a pesar del narrador omnisciente, de la narradora omnisciente, sentí mucho más, mejor trabajado esa Venezuela agobiante, de la cual yo me he desconectado, porque que ya uno no entiende, uno ya ni familia tengo allá. Gracias. Gracias a ti, porque ese testimonio valiosísimo, además. Gracias. Un gran testimonio. ¿Quién falta? ¿Tenemos alguna? Ahí vamos a ver. Okay. No me voy a extender mucho, porque yo sé que tarde, estoy afónica. Pero no quiero dejar pasar la primera pregunta, que habla sobre la moral. Se plantea un dilema. Si lo decimos desde el punto de vista de Maslow, su escalera de necesidades primarias, secundarias, autorrealización, pero si hablamos de Colbert, que habla de el desarrollo moral precondicional, condicional y postcondicional, vamos a decir que ella no estaba en un desarrollo postconvencional. Ella pudo reconstruirse ahí mismo en Venezuela sin tener que hacer todo eso, pero ella estaba en un segundo nivel, que era lo que podía hacer. Pero que quede claro que no se puede decir, no, porque eso había que hacerlo para sobrevivir. No, siempre se puede hacer. Siempre. Ella pudo hacer un buen trabajo en Venezuela. Entonces, todo va a depender, fíjense que son diferentes planteamientos. Maslow lo dice de una manera, Colbert lo dice de otra manera. Sin embargo, tú mencionabas que un grupo de jóvenes, en pos de la libertad, se rebeló. Entonces ya ahí vamos a entrar a la teoría de los valores de Schwartz, donde dice que solamente puede asumir valores universales aquel que está en un desarrollo moral postconvencional. Lo que quiere decir que esos muchachos jóvenes estaban en ese desarrollo moral alto, que pudieron asumir la libertad. Gracias, Mabel. No nos podemos olvidar que fueron unas pocas semanas de una situación sublime. O sea, que eso fue lo que ella quiso retratar. Ella hizo una alegoría, si lo llamamos así, de la situación global condensada en llamémoslo un episodio. Lo hizo magistralmente. ¿Quién más falta? Bueno, yo sé que si seguimos el micrófono, dejamos el micrófono rodar, vamos a estar aquí hasta las 12 de la noche. Y ya hemos cumplido la cuota del tiempo. Sí, destacar la gran metáfora de esta madre, ¿no? De esta madre moribunda, muerta y enterrada, de esta hija sin hijos, a la cual se le hace imposible reproducirse, ¿no? Y estamos hablando de esa alegoría que ella evoca en esta novela. Ese dolor, esa infertilidad, esa violencia. Nadie ha hablado de la violencia, pero la violencia esta novela está atravesada de una violencia incontinente. O sea, ahí no hay quien lo pare. O sea, es una violencia que no tiene límites, ¿no? Es una violencia hasta autodestructiva. O sea, es una violencia que
que atraviesa, ¿no? Que va más allá de lo que uno puede en una situación que cabe decir quizás normal comprender, ¿verdad? O sea, para nosotros es incomprensible el grado de violencia que está viviendo ese pueblo, y yo creo que la desfenestración de ese cuerpo es también esa violencia a la que te empuja el sistema. Estamos hablando de ética, estamos hablando de moral, que si es bueno, si es malo. Yo lo que creo es que ese acto de arrojar ese cuerpo por la ventana, quemarlo para poder sobrevivir, ¿no? Va más allá de lo moral. O sea, esto es una situación de guerra, la moral no existe. Exacto, o sea, en una situación así, es la guerra, es digamos que sobrevivir es la mejor carta. Entonces, creo que eso está muy bien logrado en esta novela, que actúa o que trabaja como una gran alegoría. Queremos dar otra vez las gracias a nuestra querida Bruni, este aplauso muy merecido, y les recuerdo que Mar de Palabras es el 19, 20 y 21 de junio, y que lleven su libro para que Karina lo firme. Lleven su libro para que Karina lo firme. Adiós y lean Nazarena. Buenas